Muchísimas gracias. Yo te aviso. Bueno, buen día, por favor escríbanme si me están escuchando bien. Eh, Sí, perfecto. no, Se escucha, profe. Sí, se bárbaro. escucha. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de lo que es vía venosa, punción arterial e hidratación en esta incómoda forma, por lo menos para mí, de presentación de los temas, porque me gusta mucho poder interactuar cuando uno presenta un tema, ¿no? Eh, bueno, como definición, nosotros vemos que la vía venosa es la inserción de un catéter en una vena, ya sea periférica o central, que tiene diferentes fines, fundamentalmente terapéuticos, pero también puede usarse como elemento de diagnóstico, puede usarse como elemento de prevención o de protección para potenciales necesidades futuras, ¿no? La vía venosa, dependiendo cuánto tiempo vayamos a usarla, la podemos catalogar en de corta duración, de duración intermedia o de larga duración en base al tiempo de estadía. Por supuesto, hay otras clasificaciones, como es en relación a qué segmento del torrente vamos a estar comprometiendo o usando. Puede ser venosa central o una vía venosa periférica, ¿no? Las de corta duración son periféricas por definición y son las que estamos acostumbrados a ver cuando nosotros tenemos a cualquier amigo, a cualquier familiar o cualquiera de nosotros hemos colocado un suero, ¿no? O en las más comunes que se usan en las guardias médicas o en los lugares de tratamiento. Y se busca usar venas lo más distales posibles, o sea, de la mano hacia arriba en ese orden, tratando en lo posible de utilizar una vena que sepamos que no vamos a necesitar posteriormente para otra función, y tratando de que este procedimiento lo hagamos con la mayor seguridad o certeza posible de que vamos a tener pocas complicaciones o ninguna, depende de quién lo haga, ¿no? Como les decía, de la mano hacia arriba son los que más usamos. Y los dispositivos son dos. El de arriba, que se llama AVOCAT, se llama Butterfly. El AVOCAT, que es por lejos el más usado de los dispositivos para la colocación de una vía de corta duración, consta de un catéter y de una aguja o mandril. Se colocan los dos juntos, o sea, la guía metálica hace el aguja de enganchar el torrente lisa del catéter, que es de teflón, que es poco lesivo para la vena, para la estructura venosa, y de esa manera permite que sea bastante seguro incluso en la afección o si accidentalmente se lesiona. En cambio es el butterfly, que los de abajo son como maripositas, de el nombre, que tienen una aguja que queda la aguja metálica colocada, por eso es de menos uso, porque esa aguja metálica colocada en una zona de flexión va a tender a lesionar mucho más eh, el calibre se expresa con la letra G, siendo al revés, cuanto más G es más finito el catéter, ¿no? Por ejemplo, una boca más grueso es el 14, que es el de mayor grosor, que somos en pediatría, que es el más finito. Cuando nosotros tenemos que elegir una boca con butterfly, los de butterfly la nomenclatura son números impares y los avocates son números pares. De la misma forma, ¿no es cierto? El más grueso es el número más chico. Es importante a la hora de elegir saber para qué vamos a necesitar la vena o la vía, saber qué es lo que vamos a tener que infundir. Por ejemplo, si nosotros vamos a infundir situaciones o soluciones que pueden ser irritantes y que pueden llevar a una flebitis, no es un buen método la elección de una vía periférica y vamos a ir a una vía central, probablemente. La vía periférica, entonces, buscamos el territorio venoso y buscamos inicialmente las venas del miembro superior,
por una cuestión de comodidad del paciente, por una cuestión de menos complicaciones, que por ejemplo los miembros inferiores hay venas, pero eso obligaría al paciente a estar acostado y eso también conllevaría mayor probabilidad de flebitis, por lo cual usamos fundamentalmente una vía periférica. ¿Se ven bien las imágenes, chicos? Doc, se escucha cortado. No sé si les pasa a todos. Puede ser por lo que no tiene auriculares. A veces A mí cuando, también me pasa. A mí también. a veces cuando Y habla. eso no lo voy a poder solucionar. ¿Se hace muy difícil escucharlo? Más o menos, porque habla muy rápido, entonces Hablo muy sale, rápido. sí, sale cortado. Bueno, voy En a hacer este caso, si tendría auriculares, no habría problema, pero es como que se corta y faltan partecitas. bueno, cualquier cosa, ustedes interrumpanme. ¿Las imágenes las ven bien? Bueno, sí, perfecto. Bueno, ¿Me puedo hacer una consulta? sí, ¿En qué momento usaríamos un Avocat y cuándo un Butterfly? prácticamente el butterfly lo usamos en pediatría en algunos casos porque es un poquito más cómoda la colocación, nada más. Claro. Prácticamente no se usa el butterfly. Buenísimo. El 99% de las vidas se hacen con Avocat. Gracias. No, por favor. Bueno, la vía periférica se canula una vena y decíamos como primera elección desde la mano hacia arriba y en el miembro superior. También se pueden colocar venas periféricas a nivel de la yugular externa. Lo que pasa es que, como es lógico, nosotros para colocar una guía en una vena periférica, colocamos un lacito en el cual aumenta la presión venosa distal, se ve bien la vena y podemos colocarla fácilmente. Eso no lo podemos hacer en el cuello. Entonces, en el caso de usar una yugular externa como un acceso venoso periférico, no vamos a tener esta posibilidad. Los objetivos de una vía periférica, entonces, son los que están escritos: tener un acceso vascular rápido, corrección de electrolitos, administración de medicamentos, transfusión, lo que habíamos dicho al principio, mantener una vía para casos posteriores. Muchas veces, por ejemplo, en el shock, en la hemorragia digestiva, ustedes van a ver que está indicado colocar 2 vías, pero sí, ¿por qué 2? Porque el paciente después puede chocarse y si no tenemos esa segunda vía colocada va a ser muy difícil tener otro acceso venoso. Y también para realizar estudios diagnósticos. Y en la imagen ven cómo es la distribución de las venas, en donde la vena cubital va más pegada al cuerpo y la vena radial va distal, la basílica por dentro, la cefálica por fuera en el brazo. Esas son las venas que más comúnmente junto del antebrazo vamos a usar como accesos venosos periféricos. Los catéteres de duración intermedia son catéteres que van a usarse para también infundir lo mismo que en la situación anterior, pero que vamos a tener la posibilidad de acceder a un torrente de... Y de esa manera vamos a poder infundir situaciones o soluciones mucho más como son los quimioterápicos, como son algunas sustancias como por ejemplo la alimentación parenteral o algunos medicamentos que son mucho más irritantes y dentro de un torrente venoso más grueso no nos va a provocar flebitis. Habitualmente se usan venas centrales, el uso va de 2 a 4 semanas y son 2 formas o 3 formas en realidad. Una es la colocación del PIC, que es un catéter intravenoso periférico que se lleva a nivel central, que es el que estamos viendo en la imagen en esta foto, ¿no? O sea, se coloca en ese caso a través del codo y es un catéter largo que llega a la vena cava superior en ese caso. Los catéteres venosos centrales, que ya sean la yugular interna o en la vena subclavia o en la femoral, también accedemos al torrente venoso ya sea de la cava superior o de la cava inferior, y la canalización venosa quirúrgica, que en realidad sería a través de una pequeña cirugía colocar un catéter como esta PIC, en donde a través de una vena periférica, puede ser una basílica, una cefálica o en el pliegue del codo, se extiende
también hacia un torrente venoso central. Acá tenemos una imagen del TIC, ven que es un catéter largo, que se coloca periférico, pero que tiene una llegada al torrente venoso central. Es muy poco usado, muy poco se usa este catéter. Lo que sí se usa mucho más es este, que es el catéter de vía central, el catéter venoso central. Acá directamente, puede ser a ciegas o por vía ecográfica, buscando reparos, como decía, por vía ecográfica, se coloca un catéter a través de la vena subclavia o vena yugular interna, más frecuentemente, menos frecuentemente por la vena femoral, y de esa manera accedemos también al territorio venoso central, de la cava superior, en el caso de yugular interna, o de subclavia, y de la cava inferior, en el caso de femoral. Y vamos a ver que este catéter, que ustedes están viendo que tiene una marca, esa es como la marca más utilizada en nuestro medio para los catéteres para colocación de la vía central. La canalización venosa quirúrgica, ven cómo se identifica una vena, se la separa, se la liga, por lo cual a partir de ese momento esa vena no va a servir más que para este proceso. Y se coloca un catéter que se va deslizando hasta llegar a la vena cava superior, donde esta canalización quirúrgica se utiliza todavía mucho en la canalización de las venas militares, o bien la canalización para el marcapaso, por ejemplo. En la canalización quirúrgica prácticamente en lo que es tratamiento ha sido reemplazado por el catéter venoso central, igual que el PIC. Y también definiendo en base al tiempo de uso que vamos a necesitar de este catéter, decíamos lo de estancia prolongada. Aquí se incluyen catéteres semi-implantables tunelizados o totalmente implantables. ¿Cuáles son las Una diferencias? pregunta. Sí. Los de intermedio, ¿son todos que Sí. se hacen en quirófano? Ahora vamos a verlo eso. Incluso van a Bueno. ver un par de imágenes de la vía central. Bueno, ¿Bien? gracias. Disculpen. Bueno, los de estancia prolongada se incluyen catéteres semi-implantables tunelizados o catéteres centrales, ¿no? Que es totalmente implantables. Los catéteres semi-implantables tunelizados son catéteres que tienen una composición muy parecida al resto de los catéteres, pero a mitad de camino del catéter, en un lugar que va a ir subcutáneo, o sea, que va a ir por debajo de la piel, tienen una superficie de unos milímetros que son de un poliéster o de dacrón, que es como si fuera una fibra como en las cuales se hacen las sogas. Este catéter, con ese filtro, con esa tapita, lo que busca es que se genere un área de fibrosis para impedir la contaminación del catéter, o sea, el catéter con el paso de las vías puede contaminarse y de esta manera se disminuye. Este tipo de catéter semi-implantable tunelizados dura 4 a 5 meses. Y los otros para estancia prolongada, que son los totalmente implantables, se colocan debajo de la piel y son los PORT. Entonces tenemos que este PORT es como una campanita metálica o de plástico generalmente metálica, que se coloca muy parecido como si fuera un marcapaso. A lo mejor ustedes vieron lo que es un marcapaso. Es una campanita que va bien debajo de la piel. Este acá es el catéter semi-implantable que le mostraba antes, y donde está la flechita celeste es ese filtro de dacrón. Ahí se genera la fibrosis y la imposibilidad de la disminución de la chance de que los gérmenes asciendan desde la piel hacia el catéter. Y los totalmente implantables o POT son esas campanitas que yo les explicaba, que son metálicas, pero que tienen una tapita de silicona. Se coloca en una vía a nivel central, y después, cada vez que nosotros lo utilizamos, tenemos que punzar con una agujita esa campanita de silicona. Estos duran un año o incluso un poquito más. Son catéteres que se usan mucho, o son POT que se usan mucho para los tratamientos quimioterápicos que sabemos que van a ser de larga duración en pacientes que no tienen acceso venosos fáciles. Ahí está la imagen de cómo
se punza y dónde se localiza subcutáneo este catéter, ¿no? Esta campanita. Un poco lo que me preguntaban recién, cuando uno decide colocar una vía tenemos que saber quién la va a colocar y dentro de quién la va a colocar dependiendo del tipo de vía. Un Avocat, un Butterfly, por supuesto que lo va a colocar en enfermería, o lo vamos a colocar nosotros como cualquier médico en la situación. Profesor, una pregunta. Sí, por favor. Respecto al catéter de corta duración, ¿cuánto tiempo es lo máximo que se deja? Lo que habíamos dicho, o sea, la idea es que estemos una semana, 15 ¿Que días. hacen cirugía? ¿Cómo? No escuché la segunda parte de tu pregunta. Sobre el catéter PORT, ¿ese se hace en cirugía? Sí, es un procedimiento quirúrgico. Ahora lo estamos viendo justo en este slide. Vamos a ir viendo. ¿Quién realiza un catéter POR o uno de ese tipo? Tiene que ser alguien que tenga hábito quirúrgico. Lo mismo que la vía central o el catéter de tiempo intermedio. Cirujano cardiovascular, terapista, anestesista. Hoy en día la vía central la coloca prácticamente cualquier médico, ¿eh? Y eso lo tenemos que tener en claro también, de que para poder hacer la colocación de este catéter tenemos que saber cuáles son las complicaciones potenciales que pueden tener y cómo las vamos a resolver. La localización puede ser, como decíamos, periférica, central o central con acceso periférico, como el PIC, o una canalización quirúrgica. La permanencia a corto tiempo, tiempo intermedio, a largo tiempo, el material que vamos a usar, poliuretano, teflón, silicona, bueno, eso ya un poco viene en base a cada fabricante. El número de lúmenes de una luz es para hidratación, pero ya cuando necesitamos, además de hidratar, nutrir, o por ejemplo catéteres de diálisis, son de más de un lumen, o sea, de 2 luces, o con 2 entradas, o incluso de 3 entradas también para dializar y, por ejemplo, nutrir. El diámetro que vamos a usar, acuérdense que en la escala de Gauch, el más chiquito es el más grueso. Entonces ahí tenemos una imagen y en esta imagen, donde están las distintas formas de nomenclatura, lo más importante que quiero que vean es el dibujo que está abajo, en donde se ven todas como si fueran agujitas de punta para arriba, son todos Avocat, en donde vemos que el Avocat 14 es el color anaranjado, el Avocat 16 es el color gris, 8 el color verde, el 20, el 22 y el 24. ¿Por qué tiene cada uno un color en la nomenclatura? Precisamente porque cuando nosotros estemos en una guardia y veamos que está colocada la vía, solamente con ver lo que va fuera, digamos, de la piel, vamos a saber el grosor del Avocat que tiene colocado y la posibilidad a través de este Avocat de cuánto vamos a infundir de líquido a un paciente, ¿no? En base a ese grosor. Perdón, Sí. tengo una pregunta. Con respecto a la escala francesa, ¿es al revés de la escala Gauch? O sea, cuanto mayor el número... French, la escala que vos vas a tener es Gauch acá. Los French en general los vamos a usar para los catéteres de drenaje. Ah, está bien. En Por ahí general, el acceso vascular vos vas a tener en Gauch. Tanto las centrales como los catéteres periféricos, como los Avocat. Bien, gracias. Con respecto a lo que me habían preguntado antes, la colocación de una vía central es un acto quirúrgico, invasivo. Tenemos que cuidar la sepsia y la antisepsia, armar un campo quirúrgico, contar con todos los materiales que vamos a necesitar y conocer las complicaciones que eventualmente podemos de estas formas de colocación de accesos vasculares. Nosotros tenemos que la técnica de venopunción directa es lo que más habitualmente hacemos y más habitualmente conocemos, y después las otras técnicas, por ejemplo, a través de una venopunción directa vamos a usar un tip que vamos a llevar un sistema central. Pero la técnica para colocación de accesos vasculares centrales
lo que vamos a usar es realmente la técnica de Selinger. Punzar una vena, colocar un alambre guía y a través de un dilatador dilatar los tejidos que se interponen entre el torrente vascular y la piel, y después de dilatar eso, ahí sí poner el catéter definitivo, como está dibujado en el cuadrito de arriba. Los distintos dispositivos de introducción más usados por nosotros son el Selinger, el Pile-Way, que es el número 4, es el otro que podemos llegar a utilizar, pero siempre tener en cuenta la utilización de guías y dilatadores como elemento más frecuente para lograr el acceso vascular adecuado, ¿no? Además del acceso de la hidratación, un acceso vascular central nos permite utilizar la PVC, y en determinadas circunstancias tener un adecuado monitoreo de la presión venosa central nos va a permitir una mejor de la hidratación que le vamos a hacer a un paciente. La fluidoterapia prolongada, a través del catéter, colocar otros catéteres como un Schwann, que es un catéter para medición de presiones centrales, usar para alimentar sustancias irritantes, igual que las tónicas, y no la podemos usar en una vena finita del torrente periférico, porque la vamos a tener una flebitis. No lograr conseguir venas periféricas, porque en quemados, en traumatizados graves, muchas veces, o cuando están chocados, los pacientes muchas veces es más fácil de conseguir. Cuando tenemos que reponer grandes volúmenes de líquido, si bien esto va en contra de posible que con un catéter más corto logramos instituir más cantidad de líquidos, pero en un paciente chocado no es tan fácil a veces colocar una boca 14. Cuando queramos que las vías periféricas no estén dañadas, porque eventualmente este paciente puede llegar a necesitar una fístula para hacer una diálisis, o porque sabemos que lo que vamos a necesitar va a ser mucho tiempo o más tiempo de lo habitual, y si tendríamos que usar, vamos a necesitar muchos accesos periféricos, entonces de esa manera los preservamos. Para eventualmente colocar quimioterapia, como los PORT que vimos recién, tenemos cirugías de alta complejidad que sabemos que pueden cambiar las condiciones hemodinámicas del paciente de un momento a otro. Entonces, ¿qué requisitos tenemos? Conocer la anatomía, conocer bien las técnicas, conocer las complicaciones y poder resolverlas. Tenemos que tener cierto grado de experiencia, y si la vamos a hacer como parte de nuestra práctica, está supervisada esta práctica. Y siempre que el paciente conozca lo que le vamos a hacer, siempre que sea posible, ¿no? Y acá tenemos cuáles son las ventajas y desventajas de los sitios de punción. En sí dijimos que para acceso venoso central vamos a usar clave, yugular interna y femoral. En este slide están un poco detallados cada una de estas situaciones, pero en sí, como regla, nosotros tenemos que la vena que habitualmente más frecuentemente usamos como acceso venoso es la yugular interna derecha anatómica. Tener en cuenta también que hay gente que va a estar mucho más habitualizado a usar la subclavia que la yugular, y va a ser mucho más cómodo utilizar la subclavia como acceso venoso. Sea yugular interna o sea subclavia, tenemos que utilizar la que nos salga mejor, con más seguridad, y siempre, en primera intención, si vamos a usar la subclavia, la izquierda, y si vamos a usar la yugular, la derecha. Por una cuestión anatómica en cómo se localiza en el callado, o cómo se localiza el acceso a la vena cava superior, en inmediatez del callado, ¿no? La vena femoral salva en determinadas emergencias o en pacientes diabéticos que no tenemos ya ningún acceso vascular. Eso, nosotros palpamos el pulso y sabemos que por dentro del pulso femoral está la vena femoral, pero tenemos que tener en cuenta que ese paciente lo vamos a poder movilizar, o lo vamos a poder movilizar menos, y que tiene mucho más riesgo de contaminación por el lugar donde está, porque la zona femoral es una zona de pliegue, de mayor contaminación, y también de mayor posibilidad de que se formen trombos, ¿no? Así que es un sitio que no lo elegimos como primera opción o como de los más frecuentes.
Acá vemos cómo están distribuidas las venas yugular interna, la vena subclavia y la vena femoral. Viendo la vena yugular interna, ustedes ven que la que se ve cuando nosotros hacemos una maniobra de valsalva es la yugular. La yugular interna está por dentro del músculo esternocleidomastoideo, entonces la colocación va a ser en base a la anatómica. En la vena subclavia vamos a entrar muy pegados a la cavidad torácica, y ahí uno de los riesgos más grandes que vamos a tener, que es precisamente por meternos en esa zona. Y la vena femoral, ustedes ven cómo fácilmente, identificando el pulso, vamos a hacer el pulso hasta la vena, por fuera el nervio del pulso, o sea, está la arteria femoral, por fuera el nervio femoral y vena femoral, lo cual es mucho más fácil de ver y de poder, si no la vamos a ver, de poder localizar en base al pulso, pero tiene todas las complicaciones que yo les expliqué antes, por lo cual es la última opción. La guía ecográfica nos permite disminuir el riesgo de las potenciales complicaciones que tenemos, y la guía ecográfica, ya sea con un ecodoppler, que es más útil, o con un ecógrafo común, vamos a ver que se va a ver, como estamos viendo, un torrente venoso, un torrente negro precisamente, pero que al comprimirlo lo vamos a deprimir, y eso nos va a presentar la diferencia con la arteria, que al comprimirlo no se va a deprimir. En el Doppler, por supuesto, vamos a poder identificar con colores por el lugar. La guía ecográfica nos ayuda a disminuir el riesgo de complicación. Acá vemos algunos de los errores de la punción. O sea, la punción en la figura A es la punción correcta cuando el bisel de la aguja mirando hacia arriba queda en el medio de la vena. Podemos pasarnos de largo, podemos quedarnos cortos, y de las dos maneras tener retorno sanguíneo. Puede ser que justo estemos en un ángulo o en una colateral, o puede ser que incluso que la vena esté estenosada o colapsada y puncemos y tengamos retorno venoso, creemos que estamos dentro de la vena, hacemos el método de Selinger, que es lo que vamos a ver ahora, y nos mandamos una macana porque precisamente o bien estábamos apenitas adentro o bien apenitas afuera porque nos habíamos pasado o estamos en alguna otra de las complicaciones, ¿no? Y aparecen algunas de estas complicaciones. La radiografía del neumotórax, que es más frecuente con la vía subclavia. El hemotórax puede ser por punzar la arteria subclavia también. También podemos hacer la punción, bueno, y si estando colocado un catéter dentro del espacio pleural, podemos instilar el líquido del tórax, otra complicación más, ¿no? Nos puede provocar. Sí. A las 8:37 y 38 acepté a todos los que estaban. Tengo que parar la presentación. Y no. Que disculpen. No, por favor. Hematoma mediastinal, lesión del conducto torácico, el hidrotórax, que es lo que le explicaba recién, de instilar líquido en precisamente el espacio pleural. Embolias y trombosis fundamentalmente si tenemos una exposición a un tiempo muy prolongado y en una vena que no sea, y sí muy relacionado a la femoral, y la sepsis por catéter, que si bien dijimos que la contaminación era mucho más frecuente en la femoral, podemos tener en cualquiera de las colocaciones, sobre todo si no tenemos los métodos de higiene adecuados de la limpieza y curación posterior del catéter, posterior de la colocación del catéter, la presencia de contaminación a partir de precisamente un catéter contaminado, ¿no? Acá vemos en un paciente cómo es la colocación. Buscamos el triángulo conformado por los dos haces, el haz clavicular y el haz external del esternocleidomastoideo. Cuanto más alto vayamos a colocar el catéter, o sea, bien en el angulito superior, en el triángulo, el que está más cerca de la cabeza, es menos riesgo de provocar un neumotórax. Y acá vamos a buscar una vena yugular interna. Hacemos la sepsia, en este caso con Perdinox, armamos el campo quirúrgico,
y infiltramos con anestesia local, porque duele lo que vamos a hacer. Después de infiltrar con anestesia local, cambiamos de aguja, cambiamos de jeringa, buscamos, en este caso ya es directamente con la del set de colocación de vía central, la vena. Vamos a localizar la vena en la cual no tiene que haber latido, porque si no estaríamos posiblemente en la arteria, en la cual sale líquido en base a nuestra aspiración y no espontáneamente. Sí puede ser que si tiene una PVC alta, cuando yo saque la jeringa de la aguja, o del mandril que ustedes ven, salga, o bien puede ser que se chupe si tiene una PVC baja, la sangre que está en el émbolo. Y a través de esa aguja vamos a colocar un alambre guía. Ese alambre guía es una guía que está colocada dentro del torrente venoso y que manteniendo esto nunca vamos a perder esa localización del torrente venoso. Una vez teniendo el alambre guía vamos a pasar, vamos a hacer una pequeña incisión sobre la piel y vamos a pasar ese aparatito que ustedes ven que es un dilatador. ¿Se acuerdan de lo que decíamos de técnica de Selinger? Y con ese dilatador vamos a ver la posibilidad de dilatar todo el trayecto que vamos a usar para colocar el catéter. Que ahí estamos viendo cómo se coloca el catéter. Una vez que colocamos el catéter, siempre con la guía metálica o la guía de alambre, es un alambre por supuesto protegido, no lesiona nada, se usa correctamente, nunca hay que cambiar la posición del alambre porque precisamente la punta que viene ofrecida en el set es la que no lesiona, la otra sí lesionaría. Se lo fija en la posición adecuada. Siempre que nosotros vamos a colocar una vía de suero, tenemos que tener, o un acceso venoso, tenemos que tener la vía de suero preparada. Entonces tenemos que tener el sachet de suero que vamos a usar, ya sea rinja lactato, destroza, mantol, lo que sea, preparado, conectado a un perfus, y ese perfus, que es, el perfus en realidad es una marca, se llama vía de suero, que es el cañito donde va el gotero, tenemos listo y preparado en condiciones para que no nos pase de que hayamos encontrado el acceso vascular y después estemos perdiendo tiempo armando lo demás. Eso lo tenemos que tener armado de antemano. Con respecto a la punción arterial, en general se usan para dos cosas, básicamente. Una es para la determinación de estado ácido-base, que es una de las cuestiones más utilizadas, y se usa o la arteria radial o la arteria femoral, y el otro es para localizar o tener la presión arterial media, PAM, a través de la punción de la arteria radial. Lo que les decía recién, para obtener diagnóstico de alteraciones metabólicas o respiratorias a través del estado ácido-base, y para monitorear la presión arterial media se usa la punción arterial. También se la usa para determinados estudios hemodinámicos. Y una de las contraindicaciones más claras que tenemos es la alteración de la hemostasia que tenga el paciente, porque puede ser un hematoma muy complejo en algunas circunstancias. Y lo otro de la necesidad de una punción de una arteria no superficial. Esto es un punto intermedio, porque no es imposible punzar una arteria no superficial, pero sí como un método nuestro y de estudio no lo vamos a hacer. Para nosotros lo que más vamos a usar es la punción de la arteria radial, que es la arteria radial precisamente la más cómoda para sacar estado ácido-base y para determinación de la presión arterial. Pero tenemos que tener en cuenta que la mano está irrigada por la arteria radial y cubital, y para eso vamos a usar el test de Allen. Este test trata de ver qué pasaría si nosotros en la punción lesionamos y estenosamos o obstruimos la arteria radial, y si la arteria cubital tiene la suficiente llegada de sangre como para mantener irrigada la mano. Comprimimos tanto la arteria radial como la cubital, la hacemos que el paciente cierre la muñeca y después que la abra la mano. La mano va a quedar pálida, liberamos primero la arteria cubital y si dentro de los primeros 7 segundos se llena o se congestiona adecuadamente la mano, tenemos una buena llegada de sangre a través de la cubital,
Si no pasa eso, ya empieza a ser dudoso, si entre los 7 y 14 segundos, y si es más de 14 segundos, utilizar esta vía para punción hacia la arteria radial. Se hace con Consulta. anestesia. Sí, ¿Se descomprime la radial o la cubital? La radial, la para evaluar. no, para el test de Allen se descomprime la radial, perdón, se descomprime la cubital, siempre manteniendo comprimida la radial. ¿Por qué? Porque yo quiero ver si la cubital, si el flujo de sangre de la cubital, que es la que no voy a Ah, pulsar, tenés razón. me Sí, alcanza para mantener la mano irrigada. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ok, yo hablo rápido. Bueno, el procedimiento, por supuesto, con asepsia antisepsia, se hace la punción con una aguja finita, subcutánea en general. Ven que 22G es más fina que la intramuscular, por ejemplo. Son generalmente agujas más cortitas, pero anaranjadas, y con una jeringa heparinizada, y eso es fundamentalmente para la determinación de estado ácido base. Un poco la imagen de cómo se hace. En realidad se hace con la aguja un poquito más inclinada, no tan perpendicular como se ve en la foto, sino a 30 grados, más o menos entre 30 y 45 grados, es como se hace. Siempre hay que tener en cuenta que después de retirar la aguja hay que comprimir. Y la anestesia local, a veces lo usamos y a veces no, pero debería usarse como algo rutinario si el paciente está despierto. Muchas veces estos métodos los usamos en quirófano, en terapia intensiva, que ya el paciente está anestesiado, por lo cual no había las complicaciones, bueno, las reacciones vagales las disminuiríamos si usamos, y el dolor si usamos anestesia local. El hematoma, si hacemos una adecuada compresión y la coagulación es adecuada, pues buena, no deberíamos tenerlo. Y la infección, la lesión del nervio, siempre vamos a usar el pulso como guía, por lo cual no debería. Cuando nosotros queremos hacer este acceso vascular para determinación de gases en sangre, es fundamental que no mezclemos con sangre venosa si nos quedan dudas, o que no queden gotitas de aire en la jeringa, por lo cual nos puede dar una alteración en el estado de ácido base y en los gases. Muy bien. Por último, la vía intraósea, que esto lo dejamos un poco para que ustedes tengan en claro que existe, que se usa muchas veces como medida casi desesperada en pediatría cuando no tenemos otro acceso. El lugar más común, si ustedes ven en la slide que está dibujado como si fuera el hueso pinchado por lejos de la tuberosidad anterior de la tibia, o sea, si bien viene el dispositivo, lo que habitualmente usamos son trócares o abocados, se punza y se hace una inyección de líquido a través de la médula ósea. Y es una medida desesperada, les digo, porque muchas veces la utilizamos cuando no tenemos ningún otro acceso vascular, sobre todo en chicos. Bueno, ¿alguna duda de esto? ¿Quieren preguntarme algo? Yo. Sí. No, quería saber bien la duración del catéter de corta duración, porque tenía como que era un máximo de 3 días, pero no sé si es 3 días o No, una semana. Habitualmente llega a una semana por lo menos de uso. ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Cuántas Sí. semanas? Una. No, Bien, perfecto. Eso otra es cosa. lo... Sí, decime. La intermedia. Habías dicho que se utilizaba para también oncológicos, pero yo lo tengo como de larga. Puede. No, la intermedia, perdón, Sí. yo estoy ya buscando lo otro. La de duración intermedia, nosotros habitualmente lo usamos en los accesos vasculares centrales. Se puede usar para quimioterapia perfectamente, porque el acceso que nosotros tenemos es un acceso central, Claro. o sea, no va a ser un irritante. Por supuesto, cuando nosotros planteamos
la quimioterapia de larga duración, vamos a usar un port si podemos, Claro, como sí, sí. primera opción. Sí, Pero a los hechos por la de duración, no por la vía, digamos, porque los dos terminan los en dos, terminal. tanto el port como el acceso venoso central, van colocados en una vena, que es la vena cava superior, o la vena cava inferior, usamos la femoral, que no sería un port en ese caso. Las dos van a ser colocadas en una vía central, en una vena central, con lo cual no va a haber una chance de irritación o una flebitis. Por Claro. eso es este tipo de acceso vascular el que nos permite pasar quimioterapia. Ahora, cuando nosotros estimamos que esa quimioterapia va a ser más de 2 o 3 meses, por supuesto usamos directamente un acceso de larga duración. Y sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, gracias. Profe, yo No, tengo otra duda también. Al respecto sí, de los catéteres centrales no tunelizados, todos sí. esos se hace con la técnica de Slindinger, no sé pronunciar bien. Los que no, Selinger, los que Selinger. nosotros tenemos en nuestro medio, la inmensa mayoría se usa esa técnica de Selinger. Pero hay otra técnica que también se utiliza mucho, que es la de Pilleway, que es como un catéter que se abre y se deja colocado sobre el catéter venoso central. Es otra forma. Bien, perfecto. ¿Alguna duda más? ¿No? Sí, yo. Sí. El de corta duración, la vena periférica, ¿cuál es la elección? ¿Cuál es la elección? La de los miembros superiores, la Sí, sí, cefálica, la pero basílica, en el brazo, pero en general es en el pliegue del codo o en el dorso de la mano, o en el bien, bueno, antebrazo. buenísimo, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno, vamos a lo que es hidratación. ¿Lo ven? Yo no. No, ¿Se sigue viendo la camarita? No, profe, no se ve. ¿No se ve? A ver, esperen. ¿Ahora? Sí, ahora estoy presentando. Bueno. A ver si- Bueno, ¿lo ven ahora? No, profe. ¿No se ve? Ahora sí, sí, sí. Ah, bueno. Bueno, hidratación parenteral, o sea, nosotros tenemos que saber más o menos cuánto vamos a infundir de líquido a un paciente, ¿no? Y para saber cuánto vamos a infundir, tenemos que estimar más o menos cuál va a ser la necesidad de agua y el electrolito que va a tener un paciente. El agua es el 60% del peso, siempre teniendo en cuenta que tanto en mujeres como en ancianos el porcentaje va a ser menor, en niños va a ser mayor. Cuanto más hueso y más grasa, es menor la cantidad de líquido que tenemos en el organismo. De ese agua corporal va a haber un 40% en el intracelular y un 20% en el extracelular, y ese 20%, un 16% en el intersticial y un 4% solamente en el intravascular. O sea, que van a ver que si bien tenemos mucha agua,
los circulantes un porcentaje muy poquito de la cantidad del agua corporal total que tenemos. El agua ingresa a través de las comidas, el agua endógena del metabolismo y de las bebidas, y se excreta a través de las orinas, de las heces, de la evaporación cutánea y pulmonar. Y tenemos que, como decíamos recién, se ingresa a través de la comida como líquidos, alimentos y del agua endógena. Y los egresos son las orinas, en donde también, además de agua, de estos 1.300 a 1.800 mililitros, perdemos sodio, cloro y potasio, y de las heces, en donde también perdemos 200 mililitros y 900 mililitros, y perdemos sodio, cloro y potasio. A través de los pulmones y de la piel, 5 mililitros kilo día en los pulmones y 6 mililitros kilo día a través de la piel. Por supuesto, si nosotros estamos en distintas situaciones, como por ejemplo un episodio de diarrea, o bien con fiebre, o bien con taquipnea, esto se va a ver totalmente alterado los volúmenes de los egresos normales. Entonces, el hilo va a generar un tercer espacio con vómitos, las fístulas intestinales o la colocación de sonda nasogástrica, nos va a hacer que perdamos mucha más cantidad de líquidos. Si nosotros tenemos en cuenta que se producen 1.500 centímetros cúbicos de saliva, 2.500 de secreción gástrica entre bilis y secreción intestinal, vemos que hay un volumen de más de 8 litros al día que va a ser producido y que si tenemos una obstrucción intestinal puede salir por sonda nasogástrica. O sea que esos parámetros simples debemos tener en cuenta. Lo mismo que la fiebre, en donde aumenta con cada grado de temperatura la pérdida de líquido. Nosotros, cuando hidratar a alguien, podemos hidratar en base a la PVC, que nos da una medida de cuánto es la presión en masa central, que nos da un poco bastante digno si tiene o le sobra líquido, pero también vamos a tener que usar métodos para evaluar la diuresis, porque no a todos le vamos a hacer la colocación de la presión de masa central. ¿Y en qué vamos a mirar? ¿Qué vamos a mirar? Fundamentalmente la diuresis, la frecuencia cardíaca, la presión, la temperatura y el nivel de estado de conciencia. Los signos de hipovolemia, o sea, de que haya un aumento o una gran cantidad de líquidos, la indubitación yugular, los rales a nivel pulmonar, muchas veces hidrataciones que no sean excesivas, pero un insuficiente cardíaco, pueden hacer aparecer estas cosas. Y los signos de hipovolemia son la sequedad de la piel, los pliegues cutáneos, la ausencia o la disminución de los pulsos distales. Nosotros tenemos que saber que tener un pulso radial palpable significa que estamos por encima de 70 milímetros de mercurio de presión sistólica. Y cuando este pulso es filiforme, nos hace pensar en que puede haber o bien una pérdida sanguínea o bien una cortina adecuada de líquido. Dentro del laboratorio, las concentraciones de glucosa, urea, creatina, sodio, cloro y potasio, y la gasometría arterial y la osmolaridad plasmática son los elementos de laboratorio que vamos a tener en cuenta. ¿Cómo vamos a monitorizar? Si hacemos el monitoreo en forma invasiva, indudablemente la mejor forma de monitorear en forma invasiva es la presión de masa central, con valores entre 6 y 12 centímetros de agua. ¿Cuáles son las indicaciones de fluidoterapia? Bueno, mucho ya la hablamos recién, ¿no es cierto? Pero indudablemente es la homeostasia en un paciente que no esté hidratándose. O sea, un paciente que lo tenemos internado, que no se esté hidratando, que se está hidratando en forma insuficiente, va a tener que tener un acceso venoso. Independientemente de esto, el cuadro de shock, los vómitos, la lesión de líquidos, los trastornos renales, la reducción de la ingesta porque no puede tomar líquido, el aumento de las pérdidas, o bien puede ser que nosotros tengamos la necesidad de hacer fluidoterapia, no necesariamente porque hay una inadecuada cantidad de líquido, pero sí de solutos. Las complicaciones de la fluidoterapia pueden tener que ver con complicaciones propias de la colocación del acceso vascular, como dijimos, plebitis, irritación, todo lo que está relacionado con lo que hablábamos recién del acceso vascular, y las complicaciones derivadas del volumen perfundido, que puede ser insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, edema cerebral, cuando el volumen perfundido es demasiado, o bien cuando el paciente no está en condiciones de recibir el volumen que nosotros estamos pasando, porque a lo
mejor no es demasiado, pero sí es un paciente con un grado de complicación cardiológica nos impide expandir en forma adecuada. ¿Qué disponemos para hacer una hidratación parenteral? Cristaloides y coloides. Los cristaloides son soluciones que tienen algún tipo de sal, como son las soluciones isotónicas, hipotónicas o hipertónicas. Las hipotónicas es cuando en relación a la osmolaridad plasmática está por debajo de esa osmolaridad. La isotónica es cuando tiene una osmolaridad similar o parecida a la plasmática, y la hipertónica cuando tiene una osmolaridad por encima de la osmolaridad plasmática. Una solución hipotónica, por supuesto, va a ser que mucho líquido pase en ejercicio. Una solución normotónica va a pasar un volumen muy importante de ejercicio, pero parte va a quedar en el espacio intravascular. Y una solución hipertónica va a chupar el líquido del espacio intersticial para llevarlo al torrente sanguíneo. Con los coloides pasa más o menos lo mismo. Tenemos la albúmina, el dextrán, las gelatinas, como son el hemacel, que es la más conocida, y algunos anidones también, que son los que funcionan mucho también para una reposición rápida de volumen. Con respecto a las cristaloides, las más comunes son las soluciones fisiológicas, el cloruro de sodio, el rinferlactato y la glucosa. Con respecto el cuadrito que ustedes ven como 5, nosotros tenemos que si infundimos 1000 centímetros cúbicos de dextrosa al 5%, solamente 100 mililitros van a quedar en el espacio intravascular. O sea, cada litro que le pasamos solamente dentro del torrente intravascular quedan 100 mililitros. Con lo cual, vemos que si lo comparamos con el de abajo, que es el rinferlactato, que tiene también con más solutos, pero una osmolaridad similar a la del plasma, vamos a tener que prácticamente la dextrosa pasa todo el espacio intravascular, y en cambio en el rinferlactato algo va a quedar dentro, o mayor cantidad va a quedar dentro del espacio intravascular. Por eso lo usamos en el trauma, lo mismo que la solución fisiológica. O sea, cada un litro que pasemos, 250 quedan, y en el otro barco solamente 100. La solución hipertónica, lo que pasa es que tiene otras complicaciones, de la solución salina, por ejemplo, el 7,5%, infundimos 200 centímetros y chupa el espacio intersticial y lo mete en intravascular a 1000 centímetros cúbicos. O sea que va a sacar del espacio intersticial hacia el espacio intravascular. No se usa habitualmente, si bien hay escuelas que lo proponen, porque tiene otras complicaciones la solución hipertónica con relación al manejo de la solución hipertónica. La albúmina al 5%, de 500 centímetros cúbicos que infundamos van a quedar 375, o sea, casi lo mismo que infundimos en el espacio intravascular. Y lo mismo en el pestatal, que es como una gelatina, parecido al hemacel. Y con una albúmina en un mayor porcentaje va a tener una función osmótica hacia el espacio intravascular. Un poco esta tablita que no tienen que saberla de memoria en absoluto, pero sí ustedes tienen que tener en cuenta que cuando infundimos dextrosa, la mayor cantidad de líquido va a pasar al espacio intersticial. Y cuando infundimos una solución salina, un porcentaje más alto va a quedar en el espacio intravascular. Por eso va a ser mejor para el manejo del trauma o de las grandes pérdidas hemáticas. Lo mismo que con la albúmina y lo mismo que con las gelatinas. Un poco las soluciones disponibles, las ventajas y las desventajas. Por supuesto, los cristaloides son de menor costo y tienen fundamentalmente muchos menores efectos secundarios, excepto que tengamos que infundir una gran cantidad y llegar a un edema, que sería una de las desventajas. Y tenemos que infundir mucha más cantidad de líquidos para lograr el mismo efecto. Mientras con los coloides tenemos una duración de acción más larga, pero más efectos indeseables, más posibilidad de reacciones anafilácticas, pueden interferir con la coagulación y pueden causar sobrecarga de volumen también. Pero en el manejo del trauma, lo que nosotros vamos a usar los cristaloides o coloides, y el coloide nos permite con poco volumen mantener una cantidad de líquidos más importante. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Sí. Vale. Sí, profe. Bárbaro. Cuando nosotros tenemos un plan de hidratación, ¿qué es lo que queremos? Aportar
yo les voy a plantear algo muy, muy básico y muy esquemático de que lo que nosotros vamos a usar para mantener una adecuada, digamos, hidratación en un paciente, ¿no es cierto? Entonces, no estoy hablando de la hidratación que vamos a usar cuando tengamos que calcular pérdidas extras, por ejemplo, por fiebre, pérdida extra porque tengo un hilo o porque tengo una sonda nasogástrica colocada. Pero sí, ¿no es cierto? En un paciente de unos 50 kilos debemos saber que por lo menos tenemos que infundir entre 1.500 y 2.000 centímetros cúbicos de solución por día, de líquidos por día, entre 35 a 40 centímetros cúbicos kilo día, como requerimientos básicos, entre 50 y 100 mil equivalentes de sodio y 50 de mil de potasio. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Con destroza al 5%, que es la solución glucosada utilizada por excelencia, o sea, o más habitual, o bien con solución fisiológica, que es el cloruro de sodio al 0,9%, que es el suelo fisiológico que normalmente vemos. La destroza son 5 gramos cada 100 centímetros de agua y el aporte calórico es mínimo, pero sí básicamente lo que nos va a permitir es aportar líquido, aportar agua, hidratar al paciente, con poco aporte de destroza. Siempre tenemos que tener en cuenta que en los diabéticos este poco aporte de destroza puede ser mucho para ellos, ¿no? Y la solución fisiológica aporta sodio y cloro eh, que están contenidos en la misma solución, ¿no es cierto? Además del agua. Y es importante tener en cuenta que prácticamente 1 litro de solución fisiológica aporta los requerimientos de sodio y cloro que tenemos en un paciente de más o menos unos 70 kilos aproximadamente. Cuando nosotros pensamos en un plan de hidratación y queremos infundir, por ejemplo, dijimos en un paciente de 50 kilos, 2.000 centímetros cúbicos, lo habitual en un paciente de 70, un poquito más de kilos, 3.000 centímetros cúbicos, tenemos que saber que con un macro gotero tienen que caer 42 gotitas por minuto para que en 24 horas pasen 3.000 centímetros cúbicos. O sea que vamos a tener que pasar 6 sachets, porque cada sachet lo habitual es que contengan 500 centímetros cúbicos. Hay más chiquitos y hay más grandes, pero el regular es de 500 centímetros cúbicos. O sea que va a ser 1 cada 8 horas. ¿Y cómo lo hago? Agarrando y teniendo en cuenta los requerimientos y como decíamos recién, sabiendo que el cloro aportando de solución fisiológica ya lo voy a tener, solamente le voy a tener que agregar potasio, que viene en ampollas, en donde cada 5 centímetros cúbicos traen 15 miliequivalentes. O sea, dijimos que en un paciente de 50 kilos aproximadamente le íbamos a tener que infundir 50 miliequivalentes, o sea, que por lo menos irían, aproximadamente irían 4 ampollas. Y como lo hacemos, lo dividimos en cada suelo. De 70 kilos van a ir 6 ampollas. Entonces, con este esquema de destroza en la solución fisiológica, prácticamente aportamos todo si le sumamos a cada frasco de HP una ampolla de cloruro de sodio. De cloruro de potasio. Entonces, de esa manera, vamos a estar aportando el sodio, potasio, el líquido del agua por día y agregando la ampolla en cada sachet aproximadamente le vamos a estar agregando 90 miligramos de potasio. Este es un esquema. Otro esquema sería con todo destroza, pero a este sí ya le tendríamos que poner alguna forma de cloruro de potasio, de cloruro de sodio, perdón, hiperosmolar, suplementar en los 2 sachets que no estamos utilizando, y también le tendríamos que colocar cloruro de potasio. O sea que es mucho más cómodo el esquema anterior. Una consulta. Sí. ¿No serían, por los 6H, no serían 2 de fisio y 4 de destroza? Pues si no te pasarías de Y ahí la está, cantidad. fíjate el slide que está puesto ahí. El destroza es el rojo. Ah, perfecto. Tenés razón. Y el celeste o azul, si bien Claro, estos colores en algún momento para nosotros era una rutina, hoy cambió todo eso, y pueden venir negros, pueden venir de cualquier color, pero antes venían de esta manera, o sea, era muy fácil de ver hasta en la emergencia sin mirar prácticamente, ¿no? Cosa que no hay que hacer.
Pero sí, es el esquema que uno recomienda. Profe, yo tengo una duda. A Sí. respecto del potasio, ¿cuándo yo tengo que utilizarlo? ¿Al ingreso del paciente ya con el plan? Nosotros, el paciente toda la vida requiere potasio. Por supuesto que un día lo hidrate sin potasio no le va a hacer nada. ¿Cuál es el tema? El tema es que lo que vamos a tener que controlar es que el paciente tenga una adecuada diuresis. Un paciente que está con una oliguria o una anuria y nosotros le hacemos un aporte de potasio muy alto o un aporte de potasio que no pueda despedir, ahí sí lo podemos llevar a una hiperpotasemia con los riesgos de esto, ¿no? Claro. Hipercalemia. ¿Bien? Bueno, para una hidratación adecuada, ¿es necesario medir la PVC siempre? No. La PVC la medimos cuando son pacientes complejos de riesgo. ¿Es necesario calcular que en cada paciente la reposición adecuada? Y sí, eso vamos a tenerlo y siempre vamos a tener que tener en cuenta fundamentalmente en relación a las determinadas circunstancias que habíamos hablado antes, como por ejemplo el hilio prolongado, por ejemplo la necesidad de hidratar un gran quemado que va a requerir una hidratación completamente distinta. Entonces ahí sí vamos a tener que ir modificando esto. Dijimos que en el paciente básicamente usamos el esquema que habíamos dicho, que es un esquema básico. La conveniencia de un acceso venoso central o periférico en base a todo lo que hablamos antes. Y de rutina utilizamos básicamente los cristaloides y eventualmente los coloides, muy eventualmente. Doctor, perdón, no se escuchó. ¿Es necesaria la presión venosa central? Dijo que no. ¿Y por qué? ¿Por qué no es necesaria? Porque nosotros en lo habitual utilizamos los parámetros clínicos de hidratación. Solamente utilizamos la presión venosa central en pacientes complejos o graves. ¿Se entendió? Sí, sí, doctor, gracias. Por ejemplo, una pancreatitis grave. ¿Mm? Y después le hago una consulta, porque el otro día dio el seminario el doctor Serra y el doctor Bonavía. Y dijeron que el requerimiento hídrico era de 2 litros. Pero usted habla de un plan de hidratación, con el ejemplo de 3 litros. 35 a 40 centímetros cúbicos kilo día. Ah, estamos. O sea, yo les traté de mostrar un esquema muy básico, para que ustedes tengan como elemento, por supuesto, que la hidratación es mucho más que esto que vimos recién. Listo, gracias, doctor. Bueno, un gusto, hasta luego, chicos. Perdón, una consulta. Ay, se fue.